Vamos al Salmo, por favor, 139. El Salmo 139, versículo 23. En todo ámbito de la vida, nosotros comprobamos que nos hemos apropiado de algún conocimiento cuando ese conocimiento es puesto en práctica, ¿verdad? Por ejemplo, un médico cirujano, después de todos los años de estudios académicos para recibir su título de graduación, él tiene que hacer una residencia en un hospital, ¿verdad? Sin embargo, él se percata lo que sabe cuando aquel día agarra el bisturí y hace una intervención quirúrgica, ¿verdad? Y el mecánico de automóviles, ¿cuándo sabe que realmente sabe? El mecánico no sabe porque haya sacado buenas notas en su título de técnico, ¿verdad? Él sabe cuando sus clientes agarran la llave del auto y el auto arranca. El auto arrancó, ¿verdad? Y salen andando todos contentos en sus coches arregladitos. Ahora bien, ¿y qué hay de nosotros, los hijos de Dios? ¿Cuándo sabemos que sabemos la palabra de Dios? Es eso que quería charlar hoy con ustedes, saber que sabemos. Vamos entonces a leer Salmo 138. Este Salmo es una hermosa oración del rey David, así como son varios de los salmos, ¿verdad? Y en los versículos finales, ahí en el versículo 23 y 24 del Salmo 139, perdón, Salmo 139, 23 y 24, dice, el rey David concluye su oración diciendo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Si ustedes ven los primeros versículos de Salmo, de esa misma oración, van a darse cuenta que Dios conoce detalladamente nuestro corazón. Sin embargo, en este caso, quien quería saber acerca de sí mismo era el rey David. Quiero leerles estos versículos en otras versiones de la Biblia. Dice así, una versión dice así, examíname Dios y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, señálame lo que en mí te ofende y guíame por la senda de la vida eterna. Otra versión dice así, Dios mío, examíname y conoce mis pensamientos, ponme a prueba y reconoce todos mis pensamientos. Fíjate si tengo si tengo algún mal pensamiento y guíame por el sendero que me lleva hacia ti. Qué hermosa versión. Vean la última aquí. Dios mío, mírame en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. Qué tremendo. Hermosas traducciones, ¿verdad? Ahí David pedía a Dios examinación por parte de Jehová para entonces estar seguro de tener los pensamientos de su corazón ordenados de manera que agradaran a Dios. Este maravilloso hombre se derramó en oración ante Dios y le expresa esta inquietud, porque él quería tener certeza en su corazón de que seguía y hacía la voluntad de Dios, ¿verdad? Ahora, lo que se destaca en esta oración y en otras en las que David muestra el mismo tipo de interés, es que este hombre fue escogido rey del pueblo de Dios, precisamente por su corazón. Vamos a recordar ese pasaje que está en Primera de Samuel 16, por favor. Primera de Samuel 16, versículo 6. Dice así, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová estás ungido.
Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo los desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Lo ven? Dios nos conoce a través de lo que tenemos en lo profundo de nuestros corazones. Él no mira lo que vestimos, ¿no es cierto? Lo que tenemos, lo que hacemos, esas cosas miramos nosotros, pero Dios mira lo que está en nuestro corazón. Sigamos leyendo, versículo 11. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate, levántate y úngelo, porque es este. Hermoso, ¿verdad? Ahora, ni siquiera nosotros mismos nos conocemos como Dios nos conoce. Nosotros podemos imaginarnos cómo actuaríamos en una situación determinada, ¿verdad? Pero ese pensamiento auspicioso no nos garantiza que vamos a actuar de esta manera cuando de hecho la situación se presente. Quiero mostrarles un ejemplo de estos en la palabra de Dios. Vayan a Lucas 22, por favor. El día en el que nuestro Señor Jesucristo iba a ser capturado, Él tuvo la última cena con sus discípulos y después se dirigieron al huerto de Getsemaní. Recuerdan esos pasajes hermosos. En aquellos momentos tuvieron lugar varias conversaciones. Ahora, presten atención a lo que dijo Pedro en Lucas 22:33. Lucas 22:33. Dice así: y le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Esta misma conversación está documentada en Juan 13, versículo 37. Juan 13, versículo 37. Dice así: le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré de ti. El apóstol Pedro fue muy sincero cuando le dijo a Jesucristo estas palabras. Y las repitió más adelante cuando iba en camino a Getsemaní. Eso está en Marcos, por favor. Marcos 14. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Marcos 14, versículo 29. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado, 2 veces me negarás 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, decía: si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Nuestro querido Pedro seguramente estaba siendo muy bien intencionado cuando pronunció estas palabras. Él realmente pensaba que actuaría de esta manera. Sin embargo, cuando llegó la situación, sabemos muy bien lo que sucedió. Él lo negó 6 veces. Ahora vean, Dios lo sabía muy bien y se lo adelantó a Jesucristo. Es por eso que el Señor Jesucristo se dirigió a Pedro diciéndole que lo negaría 3 veces antes que el gallo cante 2 veces. ¿Ok? Vean, sabemos cuando hacemos lo que aprendimos. Anoten eso. Sabemos cuando hacemos lo que aprendimos. Veamos cómo Jesucristo lo explicó. En Juan 8, por favor. Juan 8, versículo 30. Juan 8, 30.
Dice la Biblia, hablando él, Jesucristo hablando, ¿verdad? Después de todas esas enseñanzas que él viene dando, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. O sea, Jesús les enseñaba la palabra de Dios, pero no todos creyeron, porque dice, muchos creyeron en él. Para tener los resultados de Dios en nuestras vidas, no solamente hay que escuchar atentamente, sino también hay que creer. Pero no termina ahí la enseñanza de nuestro Señor. En el versículo 31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. O sea, estaban todos. Muchos creyeron y se dirigió a ellos y les dijo, si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Lo ven? Después de creer, hay que permanecer. Si permanecemos, entonces seremos sus discípulos. ¿Qué significa discípulos? Significa que somos disciplinados a seguir al Señor más allá de las adversidades y aun cuando aquel entusiasmo inicial se terminó, nosotros seguimos a nuestro Señor Jesucristo. Y solamente entonces, dice el próximo versículo 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, usted quiere tener una experiencia personal con la verdad, tenemos que seguir al Señor Jesucristo siendo sus discípulos, ¿verdad? Entonces, después de oír, de creer, de permanecer y de ser sus discípulos, solamente entonces conocerá la verdad que nos hará verdaderamente libres. En otras palabras, si queremos saber, si conocemos la verdad, debemos cerciorarnos de que estamos siguiendo al Señor Jesucristo. O sea, tenemos que ver lo que estamos haciendo y escuchar lo que estamos hablando para asegurarnos de que eso sea coherente con lo mucho o poco que sepamos de la palabra de Dios, o si es coherente a lo que todo el mundo anda haciendo por ahí en el mundo, ¿verdad? Nosotros fuimos llamados a hacer la palabra de Dios siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Lucas, por favor, y veamos otra de esas tremendas explicaciones que da Jesucristo. Lucas 6. Lucas 6, versículo 43. Dice así. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Muy lógico, ¿verdad? Él siempre usa esas expresiones que no quedan dudas para nadie. 44. Porque cada árbol se conoce por sus frutos, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hermoso, ¿verdad? Preste atención. Mirar la palabra de Dios y perseverar en ella, poniéndola por obra en nuestras vidas, es lo que hará que crezcamos espiritualmente. Debemos ser hacedores, no solamente miradores, escuchadores, aplaudidores de la palabra de Dios. Hacedores, como dice Santiago 1, versículo 25. Vamos a Santiago 1, versículo 25, por favor. El final de la Biblia, perdón. En el final de la Biblia, Santiago 1, versículo 25. Dice así. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Mirar atentamente la palabra de Dios y no olvidarla. ¿Cómo hacemos para no olvidarla? Como en cualquier otra área del conocimiento, hay que practicar lo que se aprendió.
Esto es lo que significa no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Cuando el conocimiento permanece en la superficie del intelecto y no es practicado, tarde o temprano se pierde, se volatiliza, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 2, por favor. Primera de Juan, capítulo 2. Veamos otro lugar de la Biblia en donde estos conceptos están claramente explicados. Primera de Juan, capítulo 2. Dice así, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo hacemos para saber que conocemos? Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Es el guardar en el hacer lo que hace que su palabra esté en nosotros de manera práctica. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. No puede ser más claro y contundente, ¿verdad? La clave de todo es andar. Es por medio de nuestro andar que nos percatamos de lo que sabemos. Juan 13:35, Jesucristo. Hay otro maravilloso pasaje de Jesucristo en Juan 13:35, donde él explica algo que usa el mismo concepto. Dice así, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. ¿Lo ven? Lo que distingue al discípulo de Jesucristo no es cómo se viste o la calcomanía que tiene. Lo que distingue al discípulo de Jesucristo es el amor por los otros que manifiesta en su andar. ¿Ok? Ahora, según los versículos que hemos visto aquí, guardar y hacer la palabra de Dios implica por lo menos estos beneficios y recompensas. Yo se los leo. Leímos que dice, seremos verdaderamente libres. Después leímos, seremos bienaventurados en lo que hacemos. Y el amor de Dios será perfeccionado en nosotros. El hecho de que sepamos la Biblia no garantiza que actuemos conforme a ella. David fue alguien cuyo corazón era conforme al corazón de Dios. Ya pensaron ser nombrados de esa forma. Pero David dice que él era conforme al corazón. Eso está en Hechos. Vamos a Hechos, por favor. Hechos 13:22. Hechos 13:22. Hechos 13, versículo 22. Dice, quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará, ¿ven? Hará todo lo que yo quiero. Ese es el corazón conforme al de Dios, el que hace la voluntad de Dios. ¿Ok? Hermoso. El Salmo 139 que leímos al inicio es una oración en donde él oraba porque quería tener certeza de sus pensamientos y ver si su andar era agradable a Dios para poder corregirlo. Ahora, ¿seríamos nosotros capaces de hacer una oración como esa? ¿Seríamos capaces de ver realmente lo que somos en nuestro corazón? ¿De qué estamos hechos? Bueno, la buena noticia es que podemos hacer algo para tener un corazón que sea agradable a Dios. Vamos a Proverbios, por favor. Proverbios capítulo 4.
Salmos, Proverbios, capítulo 4, por favor. En el versículo 20, vamos a leer hasta el final del capítulo 4, versículo 20, dice Dios: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que las hallan y medicina todo tu cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Perversidad e iniquidad son todo lo que es contrario a la palabra de Dios. 25. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. En este precioso pasaje de las Escrituras encontramos las claves para guardar el corazón y trabajar con nosotros mismos. Son 7 versículos en donde están todas estas maravillosas acciones necesarias para crecer en su palabra. Ahora, nosotros podemos leer este pasaje como si fuera un círculo. Déjenme mostrarles en la pantalla ese circulito. Aquí, se los pongo en la pantalla. Ahí está, ese es el circulito. En donde hay 4 cuadrantes. Como una rueda que gira. Pensemos como una rueda que gira. Entonces vamos a completar aquí. En el primer conjunto de acciones, leímos en Proverbios 4, del 20 al 27, que está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos. Una vez que hemos inquirido la palabra de Dios, que hemos aprendido la palabra de Dios, la segunda acción es guardarlas en medio de tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y nos da la razón, porque de él mana la vida, ¿verdad? Entonces, una vez que hemos sido expuestos a la palabra de Dios, nosotros guardar. ¿Qué quiere decir guardar? No quiere decir poner en el cajón del escritorio, ¿verdad? No quiere guardar. Guardarla en el andar, así como hemos visto anteriormente, guardarlas en el andar. ¿Cómo hacemos para saber si realmente nuestro corazón está guardado con la palabra de Dios? Ahí viene la tercera acción. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. ¿Qué significa examinar algo? Significa observar para cerciorarnos. Significa hacer preguntas honestas a nosotros mismos para ver si lo que estamos diciendo y haciendo es coherente con la palabra de Dios o es coherente con lo que todo el mundo hace por ahí. ¿Verdad? Examina. Una vez que nosotros tenemos el patrón de la palabra de Dios, que lo hemos guardado en el corazón y estamos examinando, es muy fácil corregir los desvíos. Ahí está el cuadrante número 4. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal, la perversidad de la boca y la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto. ¿Y por qué digo que es un círculo? Porque mirar lo recto es nuevamente estar atento a las palabras de Dios, ¿verdad? Una rueda, para que salga del lugar, tiene que rodar, ¿verdad? Si no, siempre va a estar en el lugar donde está. No importa hasta dónde hayamos llegado con el conocimiento de la palabra de Dios. No importa a dónde hemos estado ni dónde estamos ahora. Lo que podemos hacer es tener la certeza de que nosotros podemos crecer
nosotros podemos crecer. Así como la luz de la aurora por las madrugadas. Esa hermosa expresión está usada en 2 versículos antes. Vamos a Proverbios 4:18. Dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Verdad? Dios sabe con quién está lidiando. Aquí les pongo el gráfico. Inquirir la palabra, guardarla en el corazón, examinar nuestro andar y tomar las acciones correctivas. Y más una vez Dios coloca una recompensa. En este caso, dice 4:22, porque son vida a los que los hallan y medicina a todo su cuerpo. Y lo que hemos visto hasta ahora, seremos verdaderamente libres, seremos bienaventurados en lo que hacemos, el amor de Dios será perfeccionado en nosotros. Esto no es exhaustivo, es apenas lo que hemos leído, un recuerdo de lo que acabamos de leer. Si quieren más recompensas, pueden agarrar el Salmo 119, por ejemplo. Ahí van a tener más de 80 frases de estas. Ahora, Dios no necesita recompensarnos por hacer lo que nosotros fuimos creados para hacer, su voluntad. ¿No es cierto? En su inmenso amor, su infinita gracia, Él siempre nos coloca estas cositas, nuestro querido Padre. Muy bien. ¿Les gustaron las rueditas? Está llena, esas rueditas están por toda la Biblia, ¿eh? Muy bien. Entonces, sigamos. Presten atención a esto. Nuestro conocimiento no se hace evidente por cuanto escuchamos de la palabra de Dios, sino por cuanto de la palabra de Dios estamos viviendo. Entonces, ¿cómo hacemos para saber que sabemos? Sabemos que sabemos, que sabemos que sabemos, cuando nos percatamos de que estamos andando en lo que aprendimos de la palabra de Dios. ¿Verdad? ¿Alguna vez ya fue al supermercado y se encontró con que todo el estacionamiento estaba lleno y no encontraba lugar para estacionar su vehículo? Y de repente visualiza un lugar disponible. Ahí usted va y cuando llega se encuentra de que había alguien que dejó el carrito de compras en el último lugar de estacionamiento que estaba disponible. ¿Qué pasó por su mente? Bueno, en mi caso, eso me cambiaba el humor. Un carrito de supermercado me cambiaba el humor, me dejaba fastidiado. Pero lo peor de todo es que me percaté de que yo también dejaba el carrito del estacionamiento, el carrito de compras en el estacionamiento, produciendo la misma reacción desagradable en alguna criatura que venía después. Ahora, esto sucedió hasta que pude entender algo de lo que Jesús dijo. Entonces pude cambiar mi forma de ver las cosas y de actuar. Vamos a Mateos, por favor. Esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo está en varios lugares, pero vamos a ir a Mateo 7:12. Mateo 7:12. Dice así: así que todas las cosas que quisieres que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Es hermosa la palabra de Dios. Lucas 6, versículo 31, también dijo así Jesucristo en otra oportunidad. Y Lucas 6, 31. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Verdad? Ahora, si ustedes hacemos un ejercicio así de pensar una cosa como si fuera una cosa ficticia, ¿verdad? Pensemos por un momento que en un día toda la humanidad, todo el mundo
solamente hace este único versículo de la Biblia. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. ¿Qué tipo de sociedad tendríamos? ¿No es cierto? Bueno, finalmente estas enseñanzas comenzaron a tener sentido cuando me encontré dejando el carrito en el lugar de los carritos. Yo pensaba, bueno, si yo fuera el dueño del supermercado, ¿cómo me gustaría que traten mis carritos o mis mercaderías, verdad? Hay muchas cosas que precisan ser solucionadas en mí, pero por lo menos el problema del carrito ya fue resuelto, ¿verdad? Vamos entonces, Efesios 5, versículo 15. Efesios 5, versículo 15. Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios 5, 15. Dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aquí no dice que miremos cómo andan los otros, dice que miremos nuestro propio andar. Entonces, una vez que tengamos el relevamiento de nuestro andar, presentémonos con la lista ante Dios y tengamos una reunión con Él. Charlemos con Dios de estas cosas. ¿Qué nos impide decirle a Dios lo que no nos gusta de nuestro propio comportamiento? Este es el tipo de oración que hizo David y otros hombres y mujeres que brillan por sus ejemplos en las Sagradas Escrituras. Estos héroes y heroínas de la Biblia, con excepción de Jesucristo, no fueron perfectos en su caminar. Ellos tuvieron que crecer, tuvieron que esforzarse para llevar adelante los propósitos de Dios. Y no les fue fácil. Volvamos al ejemplo de Pedro en Hechos 2. Volvamos al ejemplo de Pedro ahí, para no dejarlo inconcluso. Hechos 2. Lo que vamos a leer ahora ocurrió unos poco más de 50 días después que lo había negado, ¿verdad? 50 y pocos días después, ¿qué sucedió? El día de Pentecostés, ¿verdad? Entonces, Hechos 2 describe el día de Pentecostés. Y en el versículo 14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Parece otra persona, ¿verdad? Pero no, es el mismísimo Pedro. Antes él había dicho que no lo negaría al Señor, pero no le salió. Él no pudo. Ahora, él decidió ponerse en pie. Él decidió, él no fue poseído por el Espíritu Santo. Él decidió ponerse en pie y alzar la voz a los judíos. Y entre ellos estaban los que habían crucificado a su amigo, su maestro y su Señor ahora. Él no fue poseído. Pedro entendió lo que había recibido y él decidió ponerlo en operación. Y de esta vez, él pudo comprobar que fue victorioso en su prueba. Y gracias a Dios por estos ejemplos. Porque ahora sí, a él le salió y pudo hacer la voluntad de Dios. Muy bien. Mientras trabajamos con nosotros mismos para saber si sabemos la palabra de Dios, poniéndonos a prueba y andando en las distintas áreas de nuestra vida, debemos tener en cuenta y nunca olvidarnos que hay una obra que se destaca a lo largo de todas las Escrituras por encima de cualquier otra obra. Se los muestro en Hebreos, en varios lugares, pero vamos a ir a Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 6. Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios. Hebreos capítulo 6. Dice así: porque Dios
Vean lo que está escrito aquí. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Dios no se olvida de nuestro trabajo de amor sirviendo a la gente de Dios, a los santos. Él desea que cada uno de nosotros siga mostrando empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. Las promesas se heredan después de la fe y la paciencia, ¿verdad? Si hoy usted mira hacia atrás y se acuerda de algún momento difícil que pasó en su vida y usted se considera victorioso, es porque usted resistió con paciencia y pudo probarse a sí mismo lo que sabía de Dios. Hebreos 10, por favor. Hebreos 10. Hebreos 10. Versículo 35. Dice así: no perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. No paran los galardones, ¿ven? Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿No es cierto? Nosotros muchas veces nos concentramos en la promesa, pero vean lo que está escrito. Antes de la promesa está la paciencia. Porque aún un poquito, dice Dios, 37, esta es una maravilla, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Es mucho amor de parte de Dios. El galardón siempre está del otro lado de las dificultades. Las dificultades se superan haciendo la voluntad de Dios con confianza y paciencia, porque nuestro trabajo en el Señor nunca será en vano. Hebreos 12, por favor. Hebreos 12, sigamos leyendo esta maravilla. Hebreos 12, versículos 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, la nube de testigos son todos los héroes de la Biblia que están descritos en el capítulo 11. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay una carrera por delante, ¿lo ven? Y lo dice cómo hay que correrla. Versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesucristo superó las adversidades haciendo la voluntad de Dios, porque tenía la mira puesta en el galardón, el gozo de hacer la voluntad de su Padre, debido a lo cual Él lo puso a la diestra de su trono. Nosotros podemos correr con paciencia la carrera de nuestras vidas, poniendo los ojos en Jesús. Nosotros tenemos, gente, mucha información y de la buena información para trabajar con nosotros mismos. Entonces, vamos, pongamos a prueba lo que aprendimos. El mundo y nuestra carne nos presentarán las dificultades, los obstáculos, pero siempre vimos que habrá un galardón del otro lado de las dificultades. ¿Cómo no hacer el trabajo por quien dio su Hijo por nosotros? Y si fracasamos en el intento, lo intentamos de nuevo, lo intentamos de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, hasta que podamos despojarnos del pecado que nos asedia en aquella área de nuestras vidas. Entonces ahí nos daremos cuenta que sabemos. Y lo que leímos en Hebreos 10:37 dice: porque un poquito, el que ha de venir, vendrá y no tardará.
el día del pago de las recompensas está llegando. Y Dios no atrasa el día del pago y no se olvida del trabajo de nuestras manos. Dios los bendiga. Vamos a cerrar con una oración entonces. Padre, te agradecemos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por tu maravillosa, tu incomparable, tu preciosa palabra de Dios, Padre, para que podamos practicarla en nuestro cotidiano, Padre, para que tengamos sabiduría para aplicar aquellos principios y verdades eternas en cada cosa de nuestro cotidiano, Padre. Es la forma que tenemos para hacer propaganda, Padre, del reino de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, para que tú puedas trabajar con nosotros en tus propósitos, Dios. Te doy gracias y te elevo cada uno de los que estamos aquí, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.